Hola, mi nombre es Pablo Pittel, soy docente de las asignaturas Inteligencia Artificial e Inteligencia Artificial Avanzada. En este video veremos una introducción a lo que es el aprendizaje automático o Machine Learning, para profundizar un poco más en este tema. Bueno, cuando hablamos de Machine Learning, uno lo que se imagina es lo que muestra en esta figura, que es que un robot aprende solo o con ayuda de una persona y logra de esa manera resolver problemas. Machine Learning real es algo bastante parecido. Como habíamos visto en otro video, podemos ver que Machine Learning es un subcampo de la informática, o sea, que tiene que ver con la computación, las computadoras, el software, y lo que busca hacer este campo es definir y estudiar algoritmos, o sea, procedimientos software, que pueden generar comportamientos generales a partir de ejemplos puntuales. O sea, que está haciendo como una especie de inducción, porque está tratando de generalizar ciertas acciones que se tienen que hacer a partir de ejemplos puntuales. Para lograr esto, estos algoritmos o procedimientos muchas veces están basados en principios estadísticos y matemáticos, porque lo que tratan de encontrar es un modelo, una representación que trata de mostrar los patrones que tienen estos ejemplos o datos, y de esta forma, al aplicar el modelo, nosotros podemos resolver un problema. Entonces, Machine Learning lo podemos ver también como una búsqueda de patrones en datos. Esto es muy parecido a lo que pasa con Big Data y Data Mining, donde a partir de ejemplos de bases de datos se trata de encontrar comportamientos que se van a mostrar en un reporte, en un informe, para que alguien tome una decisión. La diferencia sería en este caso es que los patrones que nosotros queremos encontrar los vamos a tratar de implementar en un modelo software para que después una computadora lo pueda ejecutar y resolver ciertos problemas. Esto de la búsqueda de patrones podríamos decir que es como pasa acá en esta animación. O sea, a partir de muchos ejemplos encontramos así un cisne, un dragón que nos sorprende. Otro ejemplo para explicar Machine Learning muy interesante es el que da este autor Pedro Domingos en su libro The Master Algorithm, que si alguno quiere leer sobre el tema es un libro muy recomendado para introducirse en Machine Learning y los distintos tipos de algoritmos relacionados a ellos. El autor hace una explicación muy conceptual de cómo trabaja cada uno de estos algoritmos, con ejemplos muy divertidos y entendibles. Bueno, en el caso de Machine Learning, Pedro Domingos dice que es como cultivar una planta. Nosotros, una planta, ¿qué hacemos? Ponemos una semilla en una maceta con tierra, la empezamos a regar, la cuidamos y de ahí va a surgir una planta, ¿no? Bueno, con Machine Learning va a pasar algo parecido. Nosotros vamos a tener un algoritmo que va a ser esta semilla, que la vamos a poner en un ambiente, que va a ser la maceta con tierra, y a la cual le vamos a suministrar datos. Esos datos lo podremos relacionar con el agua que le damos a la planta. A partir de estos datos, de estos ejemplos, el algoritmo va a generar un modelo, va a hacer aparecer la planta. Ese modelo, si nosotros después lo implementamos dentro de un software, va a formar un sistema inteligente. Entonces, parecería que hacer un sistema inteligente con Machine Learning es tan fácil como cuidar una planta. Tan fácil o tan difícil, ¿no? Porque a veces uno se olvida de regar a la planta y la pobre planta se marchita. Bueno, acá con Machine Learning pasa algo parecido, porque tenemos que tener cuidado de darle una cantidad suficiente de datos, pero tampoco demasiado para que se ahogue. Y le tenemos que dar datos representativos, porque si nosotros no le damos datos representativos del problema que queremos resolver, vamos a generar un modelo, pero que no nos va a servir para resolver el problema que nosotros queremos.
Bien, en general entonces podemos decir que un algoritmo de Machine Learning recibe un conjunto de datos y como salida nos da un modelo que nosotros podemos después utilizar dentro de un sistema inteligente. Entonces podemos decir que Machine Learning o aprendizaje automático permite generar un software que es automáticamente capaz de adquirir capacidades y adaptarse a su entorno. Esto de adquirir capacidades y adaptarse a su entorno lo podemos relacionar con el aprendizaje que tenemos los seres vivos. Entonces, por eso en castellano se habla del aprendizaje automático más que el aprendizaje de máquinas. Dentro de estos algoritmos de Machine Learning hay diferentes tipos. De hecho hay miles de algoritmos posibles con distintas características, pero esos algoritmos se pueden clasificar de acuerdo en un sentido, a la estrategia de aprendizaje. Esta estrategia de aprendizaje pueden ser algoritmos supervisados o no supervisados. En un algoritmo supervisado, al algoritmo le vamos a dar, además de los ejemplos de entrada, también le vamos a dar información adicional para que el algoritmo pueda encontrar la relación, el patrón, que le permita resolver el problema. Generalmente esa información adicional puede ser una salida deseada o algo que le permita valorar si la salida que está generando es buena o mala. En cambio, en los algoritmos no supervisados, lo que le vamos a dar al algoritmo son solo ejemplos de entrada. A partir de esos ejemplos, el algoritmo va a tratar de determinar un modelo que los represente y de esa forma resolver un problema. Obviamente que los algoritmos con aprendizaje supervisado y no supervisado no se pueden utilizar para el mismo tipo de problemas. Así que vamos a ver un ejemplo de cada uno. Supongamos que yo quiero clasificar o reconocer tipos de flores. Entonces, por ejemplo, yo tengo flores de tipo iris que tienen un pétalo y un sépalo, los cuales tienen un largo y un ancho, y a partir de esas características yo quiero determinar a qué tipo de flor iris corresponde, si es setosa, versicolor o virgínicas. En este caso yo usaría un algoritmo de aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar como datos de entrada ciertos ejemplos de valores de largo y ancho del pétalo y del sépalo, y a su vez le voy a decir cuál es la clase que corresponde, la salida deseada que va a obtener. El algoritmo, a partir de su funcionamiento, va a tratar de encontrar una relación o un patrón entre los datos de entrada y los datos de salida para generar un modelo que me permita hacer esta clasificación o reconocimiento. Un ejemplo de algoritmo no supervisado podría ser tratar de definir en forma automática grupos o clusters de vestidos que tengan características similares. Entonces, en este caso, yo le daría a mi algoritmo como datos de entrada los datos que tengo sobre distintos vestidos, gran cantidad de vestidos, por ejemplo el estilo, el talle, la temporada en que se usa, el tipo de escote, de cintura, y que el algoritmo me defina 3 grupos de vestidos. Entonces me va a decir, por ejemplo, me va a agrupar vestidos de acuerdo a la temporada y el tipo de tela, o el precio, o algún otro criterio que el algoritmo considere más relevante. Eso es importante porque en este caso nosotros no le estamos diciendo clasificámelo de acuerdo a este criterio, le estamos diciendo clasificámelo de acuerdo a lo que te parezca mejor, y el algoritmo de esta forma encuentra una relación entre los datos para encontrar grupos de datos similares, patrones similares. Este tipo de problema generalmente se le da, lo suele tener las empresas que se dedican a la venta de productos y servicios. Entonces necesitan encontrar grupos de productos o servicios con características similares, o grupos de clientes que compran productos o servicios similares. Por ejemplo, los sistemas de recomendación que se utilizan en Amazon y en los sitios de venta online generalmente aplican este tipo de algoritmo no supervisado. Entonces, por un lado tenemos esas dos estrategias de aprendizaje.
Pero también a los algoritmos de Machine Learning los podemos distinguir entre distintos tipos de entrenamiento. Entonces podemos tener entrenamiento offline o estático, que son los algoritmos que van a tener una fase de entrenamiento, una fase durante la cual el algoritmo va a aprender para generar el modelo, y que luego de la instalación no aprenden más. O sea, durante la fase de operación se mantiene la misma cantidad de conocimientos finales que se obtuvo luego de la fase de entrenamiento. En cambio, puedo tener algoritmos online. En los algoritmos online vamos a tener nuestra fase de entrenamiento donde el algoritmo va a aprender nuevos patrones para generar el modelo, pero una vez puesto en producción, luego de su instalación, en la fase de operación, pueden seguir aprendiendo nuevos conocimientos. Obviamente que ese nuevo aprendizaje va a tener que ser monitoreado para tratar de que al aprender cosas nuevas no rompa algo que aprendió, se olvide de algo que aprendió previamente. Bien, dentro entonces de Machine Learning tenemos estrategias de aprendizaje supervisado y no supervisado, tipos de entrenamiento online y offline. Y a su vez tenemos distintos tipos de algoritmos. Algoritmos de clustering, de inducción, de regresión, basados en el teorema de Bayes de probabilidad, redes neuronales artificiales, etc. Nosotros para hacer no un video muy largo, vamos a hablar de un ejemplo con algoritmos de inducción en otro video que viene a continuación. Y entonces de esta manera terminamos con esta introducción a lo que es Machine Learning. Espero que les haya servido y nos veremos en el próximo.